Continuar. Le damos la bienvenida a la comisión a don José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Bienvenido. Gracias. Tiene la palabra. Ahora. Buenas tardes, presidenta, señorías. En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la oportunidad de intervenir en esta comisión para trasladarles nuestra valoración y nuestras propuestas respecto al proyecto de ley de reforma del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Mi intervención pretende aportar una mirada desde las personas mayores, desde sus deseos, sus dificultades y también desde sus capacidades. Nuestra organización CEOMA representa a más de 800.000 asociados en toda España a través de 26 organizaciones que están confederadas en nuestra organización. Y trabajamos en la defensa de los derechos, la participación y la autonomía de las personas mayores. Con ellas trabajamos a diario en residencias, en centros de día, en asociaciones locales, en proyectos comunitarios, programas de formación, iniciativas de voluntariado y acompañamiento. Señorías, estamos ante un contexto que exige cambios profundos y no ajustes menores. España vive una transformación profunda. Más del 20% de la población tiene más de 65 años, en menos de 2 décadas será del 30%, pero conviene decirlo claramente, el envejecimiento no es un problema, es un éxito colectivo. Lo que sí constituye un reto es asegurar que la longevidad vaya acompañada de autonomía, participación y cuidados dignos. Hoy existe una demanda creciente de apoyos en domicilio, de vida independiente, de evitar la institucionalización innecesaria y de combatir la soledad no deseada. Las familias cuidan más que nunca, a menudo sin apoyo suficiente, y la brecha digital se ha convertido en una nueva barrera para el acceso a derechos básicos. Por todo ello, creemos que la reforma que se presenta es oportuna y necesaria. Desde CEOMA reconocemos que el proyecto de ley introduce cambios estructurales importantes y que está alineado con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y permítame ahora destacar algunos que consideramos especialmente positivos. La incorporación de la asistencia personal como servicio básico, que permite personalizar los apoyos en función de los deseos y preferencias de cada persona. La creación del servicio de viviendas con apoyos, una pieza clave para salir del modelo dicotómico o domicilio o residencia. El fortalecimiento del servicio de teleasistencia, que deja de ser un mero dispositivo de emergencia para convertirse en un apoyo continuo contra la soledad y la inseguridad. Queremos una teleasistencia avanzada para mejorar la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores o en situación de dependencia y de soporte también a los cuidadores. La recuperación de prestaciones económicas familiares que habían sido suspendidas y la flexibilización de compatibilidades entre servicios. La protección reforzada frente a abusos y malos tratos, como requisitos claros para profesionales y voluntariado. El reconocimiento automático de discapacidad a partir de grados de dependencia, que simplifica el acceso a derechos complementarios. La redefinición del modelo residencial, orientado a la intimidad, la vida cotidiana y las unidades de convivencia. Un enfoque coherente con los programas que CEOMA viene impulsando desde hace años y que pasan por el obligado cumplimiento de la implantación del modelo de atención centrada en la persona. En resumen, el texto avanza en la buena dirección. Lo que las personas mayores quieren no es solo ser atendidas, sino ser escuchadas. Mantener control sobre su vida y tener opciones en su casa, en su barrio o en alternativas de convivencia que respondan a sus preferencias. Por eso, desde CEOMA queremos hacerles algunas propuestas para reforzar esta reforma. Les presento nuestras propuestas que consideramos esenciales para mejorar la eficacia del sistema y garantizar la igualdad de derechos en todo el país. Lo primero es derecho a elegir dónde y con quién vivir y cómo ser cuidado. Pedimos que se reconozca explícitamente este derecho. No basta con mencionar la atención domiciliaria,
es necesario asegurar que toda persona mayor pueda permanecer en su vivienda o en su entorno mientras lo desee, con apoyos y cuidados necesarios, cuidados dignos y de calidad, prestados con respeto y profesionalidad, pero también con cercanía. La calidez en la prestación de los servicios y cuidados es indispensable, y también con alternativas reales y en tiempo, cuando el domicilio no cumple los requisitos para poder vivir en las debidas condiciones. Esto implica reforzar los servicios domiciliarios, incorporar la adaptación de la vivienda como parte del plan individual de atención, promover alternativas como viviendas compartidas, cohousing, unidades de convivencia o modelos intermedios que eviten la residencia tradicional cuando no sea esta la opción deseada. La brecha digital es una barrera que ya casi es estructural. La digitalización de los servicios públicos es irreversible, pero miles de personas mayores se sienten expulsadas de la Administración, de la banca, de los servicios sanitarios e incluso de la vida comunitaria, siendo ello un maltrato institucional con el que hay que terminar. Por eso proponemos que se incluya como apoyo reconocido la alfabetización digital, incluyendo adaptada a las personas mayores. No es solamente una formación puntual, es un derecho para el acceso a servicios esenciales y mantener la opción siempre de la atención presencial. La provisión de dispositivos y conectividad asequible dentro del servicio de productos de apoyo, tales como tablet, teléfonos adaptados, conectividad subvencionada, aplicaciones accesibles y un soporte técnico básico. La teleasistencia tiene que convertirse en una puerta de entrada a la participación digital. La teleasistencia puede acompañar, enseñar y reducir el miedo a la tecnología. Queremos dar un apoyo y un reconocimiento a las personas cuidadoras. Más del 80% de los cuidados en España los sostienen las familias. Muchas personas mayores cuidan de otras personas mayores y demasiadas veces lo hacen sin apoyo. Por eso proponemos crear un programa estatal de formación gratuita para personas cuidadoras no profesionales. Incorporar el derecho al respiro familiar como prestación estructural, no como excepción, y programas para cuidar al cuidador. Reconocer la figura del cuidador o acompañante comunitario, en línea con la ampliación del entorno relacional que recoge la ley. El cuidado comunitario no solo es humano, es eficiente, sostenible y evita ingresos institucionales innecesarios. Queremos un modelo residencial, cuando llega, basado en la dignidad y en el buen trato. La reforma define la residencia como un hogar, no como un centro. Pero esta definición debe traducirse en estándares verificables. La residencia no es lugar donde la persona mayor va a pasar sus últimos años de vida. Es el lugar donde, en la medida de lo posible, va a recuperar sus actividades básicas de la vida diaria y su autonomía perdida. Es el lugar donde se ha de mejorar su calidad de vida. Por eso proponemos definir ratios de personal y perfiles profesionales ajustadas a las necesidades del centro. Garantizar unidades de convivencia pequeñas, donde las personas mantengan su intimidad y control sobre su vida diaria. Incluir la participación de residentes y familias en la toma de decisiones de los centros y crear un sistema estatal de indicadores de buen trato, transparentes y comparables entre comunidades autónomas. En este punto, señorías, permítanme recordar que CEOMA lleva más de 20 años desarrollando el programa de SATAR, centros con sujeciones cero, tanto físicas como químicas, y entendemos que esto es un derecho subjetivo de la persona. En CEOMA hemos seguido avanzando en esto y en los cuidados dignos, y contamos con el programa de centros amigables con las personas con demencia y con Alzheimer, porque nos parece que es un segundo paso. No podemos olvidar que aunque una persona tenga una demencia, o tenga Alzheimer, o tenga una dificultad, sigue siendo una persona con todos sus derechos y toda su dignidad. Y esto es innegociable. Les invitamos a apoyarse en este conocimiento acumulado para avanzar hacia un sistema libre de sujeciones, respetuoso, seguro y centrado en la persona. Creemos que hay que profundizar en la gobernanza del sistema, haciendo una participación real y no simbólica. Las leyes avanzan cuando quienes viven la realidad contribuyen a su diseño. Por eso proponemos crear un Consejo Estatal
para el envejecimiento activo y los cuidados de larga duración, donde estén representadas las organizaciones de personas mayores. Queremos impulsar un pacto de Estado sobre cuidados que garantice financiación estable, igualdad territorial y sostenibilidad, y que cada persona cuente con los servicios necesarios en cada momento. Acabar con las listas de espera o acortarlas en el tiempo. Y evaluar anualmente el impacto de la ley, con participación de entidades profesionales, organizaciones de personas mayores y personas usuarias. Para nosotros es un principio irrenunciable la igualdad territorial. Señorías, las desigualdades territoriales son hoy la principal fuente de inequidad en la atención a la dependencia. Los tiempos de espera, las prestaciones, la intensidad de la ayuda a domicilio, la disponibilidad de servicios, todo varía en función de la comunidad autónoma. CIOMA pide que esta reforma sea una oportunidad para garantizar criterios comunes, mínimos estatales garantizados y transparencia territorial. Nadie debe tener menos derechos por vivir en una autonomía u otra. Los cuidados de futuro. Creemos que hay que hacer una transformación que es necesaria. Y permítame señalar un aspecto que consideramos estratégico. El sistema de cuidados debe orientarse hacia la prevención, la autonomía funcional y el envejecimiento activo. Invertir en prevención no es un coste, es un ahorro para las administraciones y, sobre todo, una mejora de la calidad de vida. Por ello, desde CIOMA proponemos incluir la participación activa de las personas mayores en aquellos programas o estrategias que nos afectan directamente. Nadie mejor que nosotros sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestras demandas. Y si cuentan con nosotros, seguro que esos programas o estrategias serán un éxito. Las personas mayores somos activas y participativas y podemos seguir aportando mucho a la sociedad. Por ello, proponemos que algunos programas de esta naturaleza podrían ser programas de ejercicio físico, talleres de memoria, alfabetización digital, actividades comunitarias, redes de apoyo social y vecinal, proyectos de socialización intergeneracional. Y, por último, para ir concluyendo, un aspecto que yo creo que es la piedra de bóveda de este proyecto, la financiación. El gasto público en dependencia en 2024 se situó en torno a 1,8 miles de millones de euros, un 0,8 del PIB aproximadamente. El reparto que se ha de esta cantidad entre las comunidades autónomas y la Administración del Estado es que el Estado aportó 3.478 millones, un 27%, y las comunidades autónomas en torno a los 9.400 millones, un 73% del gasto. Por tanto, en España la atención a la dependencia supone alrededor del 0,8 del PIB, con comunidades autónomas financiando las 3/4 partes del sistema, pese a que la ley establecía una financiación compartida del 50%. Si nos comparamos con la Unión Europea y algún otro país de nuestro entorno u otros países de nuestro entorno, según la OCDE, en Health at a Glance 2023-2024, los países de la OCDE dedicaron una media del 1,8% del PIB. Los países que más invierte tenemos a Países Bajos, que está entre el 3% y llega al 4,4% del PIB en cuidados de larga duración. Noruega, Suecia y Dinamarca entre el 3,2 y 3,5%. Alemania, Bélgica, Suiza se sitúan entre el 2 y el 2,5%. El promedio internacional, si incluimos los cuidados de larga duración, se sitúa en el 1,4% del PIB. Mientras que en España, si incluimos los cuidados de larga duración, que es algo más allá, que va más allá de los cuidados a la dependencia, nos situamos en el 1,03% del PIB. Por tanto, estamos muy lejos de nuestro entorno comunitario y de los países desarrollados. Por tanto, nos parece que hay que hacer un gran esfuerzo en esta materia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, nos ha dicho que con el envejecimiento previsto, el grado de dependencia y cuidados de larga duración, en España se podría alcanzar el 1,7 del PIB hacia 2050, si se refuerza el sistema. Qué lejos me lo fían. Yo no sé dónde voy a estar en el 2050. Y creo que estas cuestiones nos afectan ahora. Por tanto, nos parece que es importante hacer un plan plurianual, cuatrianual, para garantizar un incremento notable de nuestras prestaciones y garantizar que el sistema funcione. Mire, yo pongo un ejemplo muy sencillo. La ley me gusta,
Yo la leo y digo, qué bien. Esto es como, yo no soy músico, pero a veces le pregunto a alguno, oiga, esta partitura tiene buena pinta, ¿no? O sea, uno ve y dice, esto tiene que sonar estupendamente. Vamos a ponerla, vamos a tocarla. ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué músicos? Y este es el hándicap. No nos quedemos con una partitura bonita sin instrumentos para poder tocarla. Y me parece que este es el gran reto que tenemos que abordar. Me parece que aquí tendría que haber un gran pacto de todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo en materia de financiación, con compromisos firmes, contables y medibles. Y, por último, decirles, si queremos converger con Europa y atender la demanda futura, tendremos casi que duplicar el esfuerzo presupuestario en un corto plazo de tiempo. Y concluyo, señorías. Esta reforma representa una oportunidad histórica para construir un modelo de cuidados que responda a la España de hoy y a la España que seremos dentro de 20 años. Las personas mayores deseamos vivir con autonomía, con dignidad, con participación y con apoyos flexibles. No queremos un sistema que decida por nosotros. Queremos un sistema que decida con nosotros. Y esto me parece que es muy importante. Miren, estamos un poco, coloquialmente, cansados de que legislen para los mayores. Queremos que legislen con los mayores. Pregúntenos, como están haciendo hoy aquí, y seguramente algo podremos decir y algo podremos aportar. No nos tutelen. Ya somos mayorcitos, valga en este caso la expresión, para decirles qué queremos y cómo entendemos que hay que hacerlo. Por tanto, no queremos tampoco más burocracia. Queremos accesibilidad, proximidad y vida en comunidad. No queremos que la digitalización nos excluya. Queremos que la tecnología sea una aliada y puesta al servicio de las personas. CEOMA tiende la mano para colaborar con esta Cámara, con el Gobierno y con las comunidades autónomas. Ponemos a disposición nuestro conocimiento, nuestra experiencia en proyectos comunitarios y residenciales y la voz de miles de personas mayores que cada día participan en nuestras actividades. Señorías, avancemos juntos hacia un modelo de coordinación e integración sociosanitaria, un modelo de cuidados más humano, más moderno y justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martínez. ¿Qué tal, Rosa León? Muchas gracias por su intervención y, desde luego, por la labor del colectivo al que representa. Si no me equivoco, hace menos de un año CEOMA celebraba en esta casa su 25 aniversario y se han pasado ustedes gran parte de este tiempo reivindicando muchas reformas, entre ellas, ¿no?, de ley de atención a la ciudadanía, por ejemplo, o de promoción de la autonomía personal. Diría no solo reivindicando, sino, como ha hecho hoy, explicándonos a los y a las legisladoras cómo deben hacerse estas reformas para que se respeten los derechos de las personas mayores. En nuestro grupo creemos que el respeto a los derechos exige precisamente que toda tramitación legislativa se base en escucha y diálogo y en colaboración con las personas interesadas y con sus representantes, que es la razón por la que está usted hoy aquí también en esta serie de comparecencias que estamos haciendo, que son unas cuantas. Y nosotros queremos que este método y este principio, pues bueno, impregne el resultado, ¿no? Por lo que obviamente recogemos todo lo que hoy nos ha planteado. Nosotros creemos que las leyes se han de construir con las personas en el centro y respetando esa voluntad, ¿no? Y si, según nos explican las entidades del tercer sector, el 90% de las personas mayores lo que quieren es vivir en sus casas el mayor tiempo posible, pues desde luego nosotros creemos que necesitamos un sistema de cuidados que se vuelque en hacer esto realidad, y creemos que este proyecto de ley además va en esta dirección. Y yo creo que es importante que el proyecto de ley recoja un servicio de cuidados y apoyos en vivienda y un servicio de asistencia personal específica directamente orientados a la promoción de la vida independiente en un entorno comunitario, que desde luego es una filosofía que desde el Grupo Plurinacional Sumar defendemos a capa y espada. Yo creo que tampoco podemos perder de vista, ¿no?, que estamos en un momento de reconstrucción acelerada del sistema de dependencia después de periodos complicados. He insistido en diversas ocasiones que la financiación es necesaria. Obviamente estamos de acuerdo. También me gustaría hacer ver, ¿no?, que el esfuerzo inversor de la Administración en estos 4 años ha sido inmenso y ha aumentado la aportación estatal a la financiación del sistema de dependencia en un 154%. Nosotros esperamos que esto se sostenga en el futuro y también por eso precisamente el trabajo que se hace con esta ley es para poder
poner esos pilares. Y confiamos también en que la lucha contra el edadismo y contra otros factores de discriminación contra las personas mayores sean parte integral de lo que nosotros queremos construir. Desde luego tomamos buena nota de sus reflexiones, que haremos nuestras en la medida de las posibilidades que nos permita el trabajo legislativo que empezamos ahora. Y pues le planteo principalmente dos preguntas que serían, bueno, si nos puedes poner experiencias o proyectos que consideren que son particularmente exitosos en lo que respecta a la vida independiente y la autonomía personal de las personas mayores, interesante sobre todo desde la perspectiva de la desinstitucionalización. Y por otro lado, ha hecho usted una apelación al diálogo al final. Bueno, si nos puede profundizar un poco en eso y en lo que respecta también a este proyecto de ley en particular, ¿no? En lo que cuál es su experiencia con los procesos de diálogo y escucha con las instituciones, pues se lo agradeceríamos. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Aguirre. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias, señor Santillana, por su intervención. La verdad es que creo que es importante el tema de las personas mayores, entre las que próximamente me voy a encontrar. Entonces, me ha gustado mucho su intervención. Bueno, yo le quería preguntar algunas cosas. ¿Cómo cree usted, porque claro, es un tema que a nosotros nos preocupa, cómo cree usted que se va a concretar esta desinstitucionalización de los cuidados y cómo va a repercutir en nuestro sistema sociosanitario? Claro, este cambio, porque las plazas que se eliminen de las grandes residencias van a ir a las nuevas, más pequeñas, menos institucionalizadas. ¿Cómo cree usted que esto va a afectar? Porque claro, ¿cree usted que habrá suficiente personal capacitado para atender con este nuevo sistema a todo el mundo? Teniendo en cuenta que lo que usted ha comentado, que actualmente más del 20% de la población tiene más de 60 años y esto va a evolucionar hacia que cada vez va a haber más gente mayor y más gente que necesita cuidados por la dependencia, ¿no? Entonces es un tema que a nosotros nos preocupa. Ha hablado usted de la soledad no deseada. Es un tema que también creo que es importante porque la gente mayor, hay mucha gente que tiene este problema y no sé si ustedes hacen o tienen alguna medida en concreto. Y bueno, nos alegra escuchar que usted piensa como nosotros, que la inequidad es una cosa que nosotros siempre lo decimos, no puede ser que haya diferente trato para personas según donde vivan. Y luego, bueno, también hay un tema que, bueno, yo precisamente no porque trabajo, pero hay muchas personas mayores que con el tema que habla usted de que está todo muy burocratizado, hay muchas personas mayores que, pues la verdad es que para pedir una cita, incluso para ir al banco, que ya se habló del tema, no sé si ustedes desde su confederación ofrecen algún tipo de ayuda para la gente mayor que está, bueno, que a lo mejor no tiene hijos que le expliquen o que no puede coger una cita por teléfono porque no hay nadie que la atienda. Y bueno, ese es un tema que también le queríamos preguntar. Así que nada, muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Plaza. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Fernández, por venir a comparecer en esta comisión con tanta claridad y, sobre todo, gracias por el trabajo que realizan en favor de las personas mayores. CEOMA lleva años defendiendo algo que para el Grupo Socialista compartimos plenamente, y es que envejecer no debe de ser sinónimo de perder derechos, todo lo contrario. Tienen que ser reforzados. Quisiera destacar brevemente algunas cuestiones de la modificación del proyecto de ley de dependencia y de discapacidad que afectan directamente a las personas mayores. Por ejemplo, que la ayuda, lo ha dicho usted también, que la ayuda a domicilio se amplíe al acompañamiento real, desde ir al médico hasta actividades cotidianas que hacen que la persona mayor pueda o vivir solo o sola o no vivir solo o sola en su casa. Por otro lado, se incorporan nuevos modelos de convivencia, viviendas colaborativas, apoyos para quienes viven solos o solas e incluso la posibilidad de prestaciones o servicios transitorios mientras llega el recurso definitivo, algo que evitará situaciones de desamparo, como muchas veces ocurre. También reconoce la teleasistencia como un derecho universal, independientemente del territorio, y abre los centros de día para que no solamente sean un lugar al que ir, donde estar, sino que sean un servicio de proximidad que sale al encuentro de la persona.
Y algo que nos parece fundamental es la garantía de atención sanitaria en cualquier lugar, hasta incluidas las residencias, para que no ocurra por lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Aprendiendo de eso que ocurrió en la pandemia. Todo esto se complementa además con un mandato ético, y es que nos parece fundamental que cada persona mayor pueda decidir con libertad, lo ha dicho usted. No, a nosotros también nos parece imprescindible que las personas mayores puedan decidir qué quieren hacer con sus vidas, pero claro, siempre con apoyo y que puedan decidir dónde quieren vivir. Y, por supuesto, con un compromiso con las trabajadoras, tanto profesionales como no profesionales, que cuidan a las personas mayores, porque sin un empleo digno, sin una vida digna, pues no puede haber un buen sistema de atención. Además, el proyecto introduce medidas que pueden marcar un antes y un después en la autonomía de las personas mayores, como la reducción de la burocracia mediante procedimientos más ágiles, el acceso prioritario en situaciones de especial vulnerabilidad, la prestación económica extendida hasta el último día para evitar devoluciones injustas, o el impulso de tecnología, lo ha dicho usted que también era necesario, tecnologías de apoyo como asistentes de voz, sensores o productos de apoyo, siempre bajo los principios de privacidad, autonomía y respeto a la persona. Todo esto configura un sistema más cercano, más humano y más eficaz. Y ya para terminar, como usted en su intervención ha reconocido que el texto avanza en buena dirección y nos ha hecho una serie de propuestas, creo que en la mayoría de los casos algunas propuestas que ustedes han hecho lo contempla el proyecto. De todas maneras, a lo mejor no lo contempla como ustedes desearían y quieren ampliarlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos ofrecemos, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a tener las reuniones que tengamos que tener y ver hasta dónde se puede avanzar y cómo podemos mejorar el texto. Pero sí me gustaría importante hacerle unas preguntas. Viniendo de una organización tan importante como la suya, ¿cree que una reforma de este calado, una reforma como usted ha dicho que además va avanzando, debería aspirar a un consenso amplio en este Congreso? Y si cree que sí, pues nos gustaría saber qué mensaje le transmitiría a los grupos políticos para la necesidad de que este proyecto salga con el máximo consenso posible, que salga adelante reforzado y sin fracturas. Gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Muchas gracias, señor Fernández, por su comparecencia y por las aportaciones a esta comisión, muy necesarias e interesantes para el trabajo que aquí estamos desarrollando. En el Grupo Popular tenemos muy claro que la participación política y social de las personas mayores es muy importante. Ustedes deben ser siempre protagonistas y una prioridad para nosotros. En primer lugar, porque trabajar por la calidad de vida de las personas mayores y su dignidad es, sobre todo y por encima de cualquier otra consideración, un acto de justicia social. A los mayores les debemos todo. Han trabajado sin descanso, han sostenido nuestras familias para que nuestros hijos, nuestros nietos tuvieran más oportunidades, una mejor vida. Y no se entendería, desde luego, el término cuidador sin nuestros mayores que nos han acompañado, educado y, sobre todo, cuidado. Y, en segundo lugar, y no por ello menos importante, por el peso demográfico y social que representan. Más de 10 millones de personas en nuestro país tienen más de 65 años y, por eso, su participación activa y sus necesidades específicas deben ser integradas en cualquier reforma legislativa. De modo que siempre que se tomen decisiones que afecten directamente, han de ser consultadas, y este es precisamente el fundamento de esta comisión, y usted lo decía muy bien. Señor Fernández, si tenemos en cuenta que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir algún tipo de dependencia o discapacidad, y aunque discapacidad no siempre implica dependencia, en la práctica y en la mayoría de personas de 80 años, de más de 80 años, suele coexistir. Nos gustaría saber su opinión sobre qué aspectos de esta reforma no recogen suficientemente sus demandas, aunque he de decirle que usted nos ha dado respuesta a muchas de las preguntas que le íbamos a formular y nos apuntaba ya algunas propuestas, pero por concretar un poco más. Y se modifica el artículo 6, que en el punto 5 nos habla de planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente. Usted nos ha avanzado por dónde habría que ir, pero ¿esta ley da respuesta a esta nueva realidad? Se modifica también el artículo 7, que indica que las administraciones protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas especialmente vulnerables y expuestas a una discriminación múltiple, entre ellas las personas mayores con discapacidad. Y todos sabemos también
que el edadismo es lamentablemente una realidad. Señor Fernández, convendrá usted conmigo que el papel lo aguanta todo. Por eso le pregunto, ¿quedan plenamente garantizados todos los derechos, todas sus necesidades, sus sueños, como usted bien decía? Este proyecto de ley añade un nuevo artículo donde se hace referencia a las personas cuidadoras, a las que usted también se refería, ampliando sus derechos. Pero otra cuestión también importante y un dato importante. En los últimos 30 años, la esperanza de vida ha aumentado en España más de 6 años y somos el cuarto país con mayor esperanza de vida. Eso, sin duda, es una buena noticia, pero también nos plantea una nueva realidad. Cada vez son más las personas mayores que cuidan de personas mayores. Por eso le preguntaba, ¿da también cumplimiento este nuevo proyecto a estas necesidades, a esta realidad social? Y voy concluyendo. Hay otro factor que no podemos olvidar, vivir en el entorno rural. Mire, señor Fernández, tengo la inmensa fortuna de ser el alcalde de mi pueblo desde hace ya algunos años. Convivo, conozco y sé de la vida de muchas personas mayores dependientes, con discapacidad, de su soledad, de sus dificultades, pero lo más básico también de sus necesidades en muchos casos. ¿Mejora esta reforma la vida de todos ellos? Porque le recuerdo que seguimos sin unos presupuestos para el Gobierno. Evidentemente, ayer lo decía también otro compareciente, sin dinero estos son derechos de papel. Y porque nuestros mayores son el pilar de nuestra sociedad, portadores de la memoria y de la experiencia, que por mucho que hagamos por ellos nunca les devolveremos todo lo que les debemos, y porque gracias a ellos somos lo que somos, es nuestro deber como ciudadanos, pero sobre todo como legisladores, garantizarles una vida digna, segura y plena. Y en eso tenga la certeza que el Partido Popular, el Grupo Popular, trabajará todos los días. Muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias. Pues tiene la palabra de conclusión. Muchas gracias. Voy a intentar responder algunas de las cuestiones, pero permítame una primera reflexión, ¿no? Con esta idea de la participación, de que venimos a escuchar, estamos encantados de poder hacerlo, venir a esta comisión y contar lo que las personas mayores necesitamos, o queremos, o que nos gustaría, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo de andar por casa, ya que estamos en el Congreso de los Diputados. Dentro de unos días, en esta casa, se celebrará un acto conmemorativo de un aniversario más de nuestra Constitución. Oiga, mi organización, que representa a las personas mayores, que somos el 20% de la población de este país, no ha sido invitada. Se invisibiliza a los mayores, a veces por el ámbito institucional. Lo digo en esta casa y, por tanto, lo que digo es, lo pongo como ejemplo. Seguramente nadie lo ha hecho con mala voluntad, o sea, no, es que no hay costumbre. Y entonces, como no hay costumbre, oiga, es que cada vez somos más. Si en esta casa no se nos tiene en cuenta, entenderme, estamos aquí, pero un acto institucional de esa naturaleza, que no haya una presencia de las organizaciones de mayores, y no me refiero solo a CEOMA como tal, que seguramente somos ahora mismo la entidad que estamos siendo, bueno, no sé si combativa o no, pero desde luego intentamos no callarnos, porque creo que es nuestro papel. Es que lo estamos viendo en esta casa, ¿eh? Yo con esto no digo que salgan ustedes corriendo a decirle a la presidenta, oiga, manden la invitación. Vendremos encantados si nos llega. Y si no, pues lo veremos por la tele, no pasa nada. Es decir, no es la primera vez una cosa de estas. Pero lo quiero poner como un ejemplo de cuando a veces hablamos de participación, cuando hablamos de estas realidades, que al final, muchas veces a las personas mayores se nos invisibiliza. Y esto no pasa solamente en España, pasa en Europa. Es decir, no es políticamente correcto hablar de los mayores a veces. Y yo les digo, hombre, yo creo que aquí soy del de mayor edad. Bueno, bien, no pasa nada, ¿no? Estoy encantado, porque malo será aquel de ustedes que no llegue. O sea, eso me parece que eso es mucho peor todavía. Con lo cual dice, oye, fenomenal, esto es una gozada. Y yo estoy poniendo estos días, cuando ya hacen a dar alguna charla, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una nieta, tiene 6 años. Yo le digo, María, qué mayor estás, qué bien te veo. Se pone muy contenta. Yo les pregunto que hagan ustedes con su pareja ese ejercicio. Mañana por la mañana, cuando se levanten, díganla, cariño, qué mayor te veo. Claro, digo que estos son términos relativos. O sea, el ser mayor no tiene nada que ver con la edad. A veces hay gente relativamente joven y que están hechos polvo, entre comillas, entiéndanme, ¿no? Digo, coloquialmente hablando, y hay gente que tiene, nosotros tenemos en CEOMA personas con 88 años, con 89, que están trabajando, colaborando, llevando temas de calado internacional. El otro día estaba con un tiktoker
88 años y que tiene reproducciones, con más de 1 millón de reproducciones, mucha parte de América Latina, por ejemplo, y que hace pequeñas grabaciones referente a cómo vivir la longevidad y cómo ser o cómo cuidar el envejecimiento activo. Si es que el ser mayor no es ninguna lacra, es una gozada, se lo aseguro, Yo cada vez estoy más contento de ser mayor y espero seguir siéndolo durante más tiempo posible y a ver si llegamos al 2050 y hacemos estas cosas, previsiones de la IREF, en el tema de la financiación que se cumplan. Si es mejor antes, estupendo. Pero bueno, me preguntabas por algunos proyectos concretos. Yo les voy a comentar un par de ellos. Por ejemplo, en este tema de la desinstitucionalización, bueno, vaya palabra, hay que montarse otro, que es un problema. Pero nosotros hicimos un programa que es junto con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se llama Vivir Mejor en Casa, que tenía un doble objetivo. Hacer un proceso de desinstitucionalización, no me sale, sacar a una persona de la residencia, que así nos entendemos todos, y lo hicimos en 2 casos en Navarra, con un resultado más que óptimo. 2 personas que estaban viendo la residencia porque no tenían sitio donde vivir, no porque tuviesen voluntad de hacerlo, y alquilamos unos pisos, se lo pusimos, todo esto a partir de un proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, y ha funcionado de maravilla. Esas personas, voy a decir, revivieron, pero volvieron a hacer cosas que habían dejado de hacer. Uno, voluntariado, y como anécdota les cuento, una de ellas, que era una mujer de 80 años, nos pidió al cabo de unos meses un ordenador. Bueno, ¿y para qué? Pues la pregunta del millón. Es que voy a escribir un libro. O sea, de repente se le abren unas expectativas de vida y de hacer cosas. Y de, por tanto, sentirse útil. Porque no se trata de salir de la residencia para quedarse en casa, sino para vivir en casa y hacer vida fuera de su casa. Y, por tanto, es un elemento también para combatir la soledad no deseada, este tipo de actuaciones. Bueno, por tanto, de otro tipo de programas que tiene que ver con todo este ámbito y de los cuidados. Nosotros les he comentado de pasada antes, pero el programa que hacemos de Desatar, que es un programa de donde las acreditamos residencias que tienen que pasar por un proceso formativo para que no utilicen sujeciones con las personas, ni físicas ni químicas, nos parece que es vital. Y la ley lo recoge, este tipo de cosas. Quiero decirles que la instrucción de la Fiscalía, que tiene que ponerse en marcha ahora, sale precisamente de los textos que en su día CEOMA elaboró. Por tanto, es un tema que lo tenemos muy claro, porque para nosotros el ser mayor sigue siendo tener la plenitud de derechos que tienes. El ser mayor no te quita ningún derecho. Al contrario, pues, iba a decir que, hombre, que como mayor que te traten un poquito mejor, que ya has currado mucho durante tu vida y que ahora dice, hombre, a lo mejor le tengo que esperar una cola más larga y arreglarme un poquito los papeles. Pero este es el tema. Las experiencias funcionan cuando se hacen bien y cuando se hacen poniendo a las personas en el centro de esas experiencias, no hacerlas por hacerlas. Y la verdad que nosotros las actividades que hacemos tenemos, decirles algunos programas que pueden ver en la web, pero nosotros somos los coordinadores de un movimiento que se llama las Vejez Vitales, donde hay más de 26 organizaciones y promovemos el envejecimiento activo, la prevención en la salud, el ejercicio físico, las dietas saludables, es decir, todo este tipo. Porque miren, yo creo que a la gente mayor, a las personas mayores, a veces lo que nos falta es información. Información de las cosas que tenemos derecho y sobre todo de cómo ejercitarlo. Y esto es un problema, los canales de comunicación entre la administración y el administrado. Es decir, partimos de la buena voluntad, pero esto es una realidad. Yo soy muy de ejemplos. El otro día tuve que renovar mi certificado digital. Ningún problema. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, me lo bajo, perfecto. Y ahora, como ya habían pasado 6 años, tengo que ir a que me vean. Tengo que aparecer físicamente. Entonces, empecé a buscar en la página web las distintas alternativas para hacer eso. Bueno, media hora, 3/4, una guía, un mes. Y entonces, bueno, tenía que hacer bajar a hacer una gestión relativamente cerca de la oficina. Y dije, anda, si aquí hay una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social al lado, voy a pasarme. Entonces pasé, un señor súper amable, dijo, vengo a hacer esto. Ah, ningún problema, tenga usted. Ponga su DNI ahí en la maquinita, me salió la cita, 2 personas estaban delante de mí, a los 10 minutos había resuelto mi problema. Y me fui a mi casa y me bajé el certificado. Oiga, es que habrá gente que no sabe que existe esa oficina y la gente, después de la pandemia, lamentablemente, hemos perdido el hábito de la presencialidad. Y hay que recuperar la presencialidad en los servicios públicos. Me parece muy bien la cita previa, me parece muy bien, o sea, el que quiera que la haga y puede ser fenomenal. Pero si yo voy y además le echo cara dura por ser mayor, que en este caso no fue necesario,
Oiga, atiéndanme y que la gente sepa que se le puede atender y se le debe atender. Me parece que esto es algo vital y fundamental. Bueno, yo tiendo, perdón, si me paso de tiempo, díganmelo, porque tiendo... ¿Ya me he pasado? Sí. Bueno, pues dos cosas más. No, me parece que cualquier texto legal lo que no puede hacer solamente es generar expectativas. Y aquí corremos el riesgo de generar expectativas, que a mí me parece que son buenas, y las defiendo. Pero me parece que hay que poner la memoria económica por delante, para que se pueda materializar. Porque no hay más frustrante que te digan que tienes un derecho y no lo puedas ejercer. Y a veces hay derechos que no podemos ejercer por falta de financiación. Y esto es lo que es. O sea, yo no quiero culpabilizar a nadie en este sentido, pero me parece que es una realidad. Que el problema de los cuidados tiene que ver con varias cosas. Uno, condiciones a veces no especialmente buenas para las personas que los ejercen. Digo, si hablamos de cuidadores profesionales. Si hablamos de los cuidadores no profesionales, las situaciones por las que pasan, la formación. Nosotros estamos muy empeñados en que hay que formar. Ese programa de formación por los cuidadores no profesionales. Cuando uno tiene un problema y tiene que atender, entendiendo por problema una necesidad que tiene, y tiene que atender, no te han dado un manual de instrucciones para saber cómo tienes que hacerlo, ¿eh? Y cuidar a una persona, dependiendo del grado de dependencia que tenga o la situación que tiene, no es igual, ¿eh? No es lo mismo una persona que tiene problemas de movilidad que una persona que tiene una úlcera por presión, una persona que se ha roto la cadera. Las situaciones son distintas. Nosotros estamos muy ilusionados con hacer un programa de formación para cuidadores. Y lo que nos encantaría, porque hay una gran demanda, es sabiendo que en España, y esto no digo que tenga que ser así, pero tenemos, yo creo que en torno al 50% de los parados españoles registrados está por encima de los 50 años, más o menos. Yo diría incluso el 52, pero bueno. ¿Por qué no ofertamos? Se hace un plan para formar, el que quiera, obviamente, para formar a esa persona y con un compromiso de que sea después contratado para realizar los cuidados, bien a través de un cuidador, como un cuidador profesional por parte de una administración local o por parte de un conjunto de residencias o de empresas que se dedican a este tipo de situaciones. Podemos solucionar dos cosas. Primero, formar gente y segundo, empezar a cubrir el déficit de puestos de trabajo que hay en este sector, porque a veces no se pueden materializar los cuidados, muchos ayuntamientos no pueden atender el servicio de atención a domicilio porque no hay personal para hacerlo. Y esta es la pura y dura realidad con la que nos estamos encontrando. Bueno, yo acabo porque si no, si me deja alguna cosa, perdónenme ustedes, pero sí quiero hacer una referencia al tema de la financiación porque me parece que es importante y al tema del consenso. La actual ley fue fruto de un gran consenso en el año 2006. El año que viene serán 20 años. A nosotros nos encantaría que hubiese un gran consenso de todas las fuerzas políticas, porque esto, miren ustedes, la política es la política, pero estos son personas, personas que yo no sé lo que votan. Nosotros en CIOMA no le preguntamos a nadie cuando viene si vota esto, lo otro, lo de más allá, pero sí intentamos atender sus necesidades. Y creemos que más allá de este tipo de situaciones, yo lo que les pediría es que pongan por delante las personas, sus necesidades, porque todos nacemos y necesitamos cuando nacemos de cuidados y seguramente al final de nuestros días también necesitaremos de cuidados. Y por tanto, esto es algo que trasciende, debe trascender la política de partido, sino que esto es hacer política con mayúsculas y hacer política al servicio de los ciudadanos, con los ciudadanos y para los ciudadanos. De verdad, estaría encantado de que hubiese un gran consenso y, sobre todo, y no me olvido, que hubiese dinero, financiación. Y pónganse de acuerdo en la financiación y un gran pacto de Estado por la dependencia y los cuidados, con compromisos claros, con unos compromisos bianuales o plurianuales, como quieran ustedes, que se garantice la financiación para atender los servicios tan estupendos y la mejora de los servicios que la ley plantea. Porque si no, el tema es complicado. Y no les quiero poner ejemplos porque tengo algunos que son sangrantes cuando hablamos de la burocracia. Le puedo hablar de una persona que después de un año amputado todavía está esperando que le reconozcan algo. Y no quiero entrar en más detalles. Perdónenme por la crudeza de esta última reflexión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Despedimos a la señora Fernández, gracias. Yo si quieres te dejo una copia de la intervención por si queréis. Sí. ¿Y si nos la mandas por email? Muy bien, sí. ¿Te la mando por email? Sí, perfecto, sí, vale, tengo la dirección. Perfecto, muy bien. La siguiente compareciente no se encuentra aquí todavía, entonces tenemos que decidir si queremos suspender unos 20 minutos o